Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Hermanos amados, hoy día vamos a compartir el mensaje del Señor con un mensaje que hemos titulado, para terminar ya esta serie de sermones que llevamos acerca del avivamiento, que lleva por título El avivamiento y la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a compartir en esta tarde para la honra y gloria del Señor. Durante esta serie de sermones hemos trabajado distintos puntos de vista con relación al avivamiento y el despertar. En la primera semana que conversamos, analizamos cuál era la naturaleza del avivamiento. ¿Recuerdan? Vimos que cada vez que se produce un avivamiento, cada vez que hay un despertar de la iglesia, esto proviene de la mano poderosa y soberana de Dios, tienen como secuencias, hay elementos que son característicos. El primero de ellos se relaciona con esta enorme carga que se produce en el pueblo del Señor por la oración. Un pueblo que se postra en orar y alabar al Señor, en busca de su presencia. En segundo lugar, comienza a haber una exaltación de la persona de Jesucristo y una glorificación de Dios el Padre. En tercer lugar, la predicación se hace con más valentía, con más osadía, y esta predicación produce tal aplicación en la vida de los que escuchan esta palabra que produce una profunda convicción de pecado. En cuarto lugar, no todo es alegría, no todo es esta cosa dulce del avivamiento, se produce y se levanta una gran oposición a una iglesia que es avivada. Para, en quinto lugar, producir una transformación gloriosa de las vidas de los creyentes y de los nuevos creyentes, unas vidas transformadas que glorifican al Señor. La semana pasada estuvimos analizando qué relación había entre el avivamiento, cuál era el propósito final de cualquier avivamiento. Y pese a lo que quisiésemos pensar que el avivamiento es para la iglesia, el propósito final del avivamiento es glorificar a Dios y que nosotros podamos gozar de Él para siempre. Ese es el objetivo que busca el avivamiento en la iglesia. Y esta glorificación a Dios, esta glorificación a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo se da por distintas vías. Primero, por los instrumentos que Dios ocupa para el avivamiento. Tanto instrumentos humanos como en el caso del apóstol Pablo que vimos la semana pasada en este enorme avivamiento que se produce en Corinto, donde él dice fehacientemente, 1 Corintios 2, que él no vino a hablar con palabras de humana, persuasivas de humana sabiduría, sino que él vino a predicar a Cristo y a este crucificado. Y lo más interesante es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 3 dice, y estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Los hombres y mujeres utilizadas para la honra y gloria del Señor en los avivamientos son instrumentos que entienden que en sí no son nada más que vasijas de barro donde la gloria de Dios se deposita. Toda la gloria es para Él. En segundo lugar, es el mensaje el que glorifica a Dios. El apóstol Pablo en este mismo capítulo dice, yo no quise saber nada más, yo no predispuse saber nada más que a Jesucristo
y a este crucificado. El mensaje de salvación es de un hombre que ha sido crucificado, del Hijo de Dios, el Mesías, que ha sido crucificado por nuestra maldad. Pero no tan solo el mensaje, sino la forma como llega este mensaje glorifica a Dios. Recuerden que le estamos hablando a muertos espirituales, a hombres y mujeres que no tienen oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios y están cegados espiritualmente para ver este mensaje. Por lo tanto, el poder de este mensaje radica en Jesucristo, el Señor. El poder del Evangelio radica en Jesucristo, el Señor, el único capaz de dar vida a los muertos a través de su resurrección. Y por último, otra forma en que el avivamiento glorifica a Dios es en estas vidas transformadas, estas vidas renovadas, estas vidas, este arrepentimiento constante que se produce en el creyente, que glorifica a Dios e impacta a sus pares por lo que Dios ha hecho en su vida. Pero hoy día vamos a hablar, y hablo de manera providencial, sobre la relación que hay entre el avivamiento y la palabra de Dios. ¿Por qué digo de manera providencial? Porque estamos en septiembre. Y para nosotros, los creyentes en Cristo, chilenos creyentes en Cristo, este septiembre es maravilloso. Por un lado, celebramos nuestra fiesta patria, pero por el lado más importante, nosotros como creyentes celebramos el mes de la Biblia. Y hoy día vamos a ver qué relación tiene el avivamiento con la palabra de Dios. Dicho esto, te invito a que abras tu Biblia ahí en Nehemías capítulo 8. Mi hermano tocó el capítulo 9 y yo me asusté, dije, va a leer el capítulo que voy a predicar, pero no, es Nehemías capítulo 8. Y voy a pedir que sigan la lectura que daré de los versículos 1 al 12. Nehemías capítulo 8, de los versículos 1 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está al frente de la puerta de las aguas. Y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo. Y todos los que podían entender, tanto lo mismo a hombres que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está al frente de la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semás, Anías, Urías, Elcías, Meseías, y a la izquierda estaban Pedaías, Misael, Malaquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos los vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo con las manos al cielo respondió a una sola voz: amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabad, Jonad y Palaía explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron:
vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todos con los que no tienen nada. Este día es consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas animaban al pueblo y le decían, ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Entonces, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos frente a ti, Señor, en oración, para darte gracias primero por tu palabra, porque ciertísimamente tu palabra es verdad. Tu palabra tiene poder, tu palabra es viva, tu palabra obra en nuestros corazones. Y por eso, Señor, que vamos a ella a pedir que nos hable en esta hora. Que seas tú, oh Señor amado, el que dialogue profundamente con nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en nuestra vida, transformando nuestro corazón, convenciéndonos de pecado y haciendo un cambio profundo en nuestra vida. Señor, necesitamos escuchar, necesitamos de tu presencia. Queremos ser una iglesia avivada por tu Santo Espíritu, pero necesitamos entender, necesitamos comprender cómo eres tú, Señor, el que hace esta obra. Por eso, Señor, yo quiero pedirte que tú le hables a mis hermanos. Te glorifiques, Señor, en esta tarde ya y seas tú propicio para nuestra vida. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, acá tenemos un avivamiento extraordinario que se produce en el tiempo donde está el gobernador Nehemías y Esdras, que es escriba y es sacerdote. Ellos comienzan a predicar la palabra de Dios. A lo largo de toda la historia de la redención, cada vez que hay una iglesia, hay un avivamiento, hay un despertar, cuando el hombre, cuando la persona se confronta frente a la palabra de Dios, esta produce en su corazón un convencimiento de pecado, una inmensa convicción de pecado. Esta palabra es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestras entrañas, es capaz de traer a la luz lo más oculto que tenemos. Rompe cualquier argumento, rompe cualquier pared, cualquier elemento externo que nosotros queramos poner de fachada intachable, es rota por la palabra de Dios, es quebrantada por el poder del Espíritu Santo y comenzamos a experimentar convicción de pecado, nos damos cuenta del santo Dios que tenemos, de este poderoso y santo Dios al quien hemos ofendido, al que nos hemos levantado con rebeldía. Y nos damos cuenta cuál es nuestra condición corrupta y pecaminosa. Por eso es que ningún avivamiento es fácil. Ningún avivamiento nos deja impávidos o tranquilos. Todo avivamiento va a producir un estremecer en nuestro corazón y en nuestro ser. En este pasaje de la Sagrada Escritura quiero que me acompañen a ver tres elementos que se producen en una iglesia, en un pueblo del Señor que es avivado por el poder de su Santo Espíritu. El primero de ellos es un clamor por la palabra de Dios. Versículo 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente a la puerta de las aguas. Todos los comentaristas de este libro de Nehemías apuntan que alrededor estaban ahí entre 30.000 a 50.000 personas reunidas. Y todos se reunieron como un solo hombre. Para que usted haga una imagen, es más o menos lo que cae en el Estadio Nacional, ¿ya? Con estos nuevos elementos que hay ahora, antes que había más, pero bueno, ahora 50.000. Eso es
todo ese grupo estaba ahí como una sola persona, pero venían con un propósito. Había un clamor de ellos. Fíjense, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a ese pueblo. Ellos estaban ahí con un propósito. Ellos tenían una misión. Ellos querían que algo pasara. ¿Y quiere ese algo? Que Esdras les hablara de la ley. Ellos querían que Esdras hablara de la ley de Dios, que trajera este libro. ¿Cuándo fue? Versículo 2. Este era el primer día del mes séptimo del año. Esto es antes de comenzar como el año calendario judío. Ellos estaban ahí porque querían comenzar este año en la presencia de Dios, querían estar a cuentas con Dios, necesitaban escuchar la palabra de Dios. Había clamor en su alma y en sus vidas por ello. Comenzaba una fiesta, la fiesta de las trompetas del tabernáculo, donde se comenzaba la predicación pública de la palabra de Dios. En ese momento estaban y le piden a Esdras que trajera el libro. ¿Y por qué le piden a Esdras que trajera el libro? Hermanos amados, porque sabían que nadie más que Esdras conocía lo que era la verdad de lo que estaba en ese libro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el libro de Esdras, en el capítulo 7, Esdras vuelve del exilio babilónico en el segundo periodo, con el segundo grupo. Ya llevaba 14 años y fíjense lo que dice Esdras, capítulo 7, versículos 9 y 10. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes, guiados por la bondadosa mano de Dios. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Esdras llevaba 14 años estudiando y aún más enseñando, viviendo, internalizando lo que era la ley del Señor. Y este pueblo le pide, le ruega, tráenos el libro. Hermano amado, ¿cómo necesitamos que nuestras iglesias, en las bancas de nuestras iglesias, estén, hermanos, exigiéndole al pastor que traiga palabra de Dios? Queremos más Biblia, queremos menos anuncios, queremos menos historia, queremos más palabra de Dios, menos anécdotas, más palabras. Esa es una iglesia avivada por el poder del Espíritu de Dios. Tráenos Biblia, tráenos la palabra de Dios. Deseamos esa leche espiritual no adulterada. Por eso es que necesitamos clamar por la palabra de Dios, por púlpitos que remezcan nuestras vidas con la verdad del Evangelio. Un segundo elemento que analizamos acá es cómo el pueblo es confrontado con la palabra de Dios. Versículo 2. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y todos los que podían entender, lo mismo a hombres y mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Estaban ahí todos los que podían entender y comenzó a leer. Pero aquí no es una lectura monótona y aburrida, hermanos amados. La palabra que es traducida aquí por leer o por leyó es una palabra hebrea que significa Torá, que significa clamar, decir en voz alta, rugir como un león, significa proclamarla. Es la misma palabra que encontramos en Jonás capítulo 3, cuando Jonás, después de que ha tenido esta experiencia con el pez y se da cuenta que no puede huir de la presencia de Dios, dice en el versículo 4 del capítulo 3, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación, fíjense, decía,
dentro de 40 días Nínive será destruida. No es una lectura. Ellos pasaron desde el alba hasta mediodía. Fue una gran porción de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe? El doctor Sproul pasaba toda una mañana enseñándole a sus alumnos del seminario cómo leer públicamente la Biblia. ¿Sabe cómo lo hacía? Usaba el capítulo 32 del Génesis. Cuando Abraham va a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, le decía a sus alumnos, encuentren el drama aquí, maticen, proclamen, lean con claridad. Esto no es una lectura, es una predicación. Esdras está leyendo y está predicando la palabra de Dios. Eso es proclamar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura de la ley. Cuando hay un hombre que ha entendido la importancia, la vitalidad de la palabra de Dios, la seriedad que tiene la palabra de Dios, el pueblo bien lo entiende. Se toma en serio esta lectura. Ellos lo entendieron. Pasaron tiempo, fijaron sus ojos, movieron sus oídos para escuchar y estar atentos a la lectura. Y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho para ese propósito. Esdras se subió, estaba en lo alto, todos lo podían ver, todos podían escuchar. Por eso es que el púlpito es lo más importante en nuestra iglesia, la predicación de la palabra de Dios. Es lo más importante. Ahí es donde usted tiene que fijar su vista, porque es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. Fíjense en la antigüedad, los púlpitos estaban como encima. Yo no sé si usted conoce la primera iglesia. Uno se siente como que está encima de los hermanos cuando está predicando ahí. Así es. Tenemos a Knox, tenemos a Calvino en una foto, en unos cuadros que están apuntando, acostados sobre el púlpito, apuntando a los fieles. Y los que están en las primeras bancas están como con cara de asustados, escuchando la palabra de Dios. Eso es, estaban todos atentos. Versículo 5. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Ellos entendieron que no era Esdras el que había hablar. Ellos entendieron que el que estaba hablándola era Dios. El autor de la ley no era Moisés. El autor de la ley era Dios, había que escucharlo. Y los líderes estaban con él. 6 hacia un lado, 7 hacia el otro. Los líderes del pueblo estaban con él, escuchando la palabra de Dios. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz. Amén, amén. Esdras comienza a glorificar, a magnificar el nombre del Señor. Esdras se da cuenta que todo lo que tiene que hacer un predicador es exaltar el nombre de Dios. Es coronar a Jesucristo el Señor. Tal como lo dice John Piper. Somos exhortadores. Debemos exhortar la grandeza de nuestro Dios. Este fue un servicio de coronación y el pueblo lo entendió porque inmediatamente, ¿qué respondió? Amén, amén. Esto es cierto, verdadero. Esto es lo que creo. Esto es verdad. Dios está sobre todo. Eso es lo que dice el pueblo. Pero posterior a eso, se humillaron, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. Solo una correcta teología te va a llevar a una grandiosa doxología. Así es como funciona. Mientras más profunda es tu estudio de la palabra de Dios, mientras más profundo buscas el significado de la palabra de Dios, más alto te lleva a adorar al Señor. Es como lo dice James Montgomery Boyce. Dice, esto es como un balancín. Entre más alto está Dios,
más bajo está el hombre. Pero lamentablemente esto pasa viceversa. Mientras más levantamos al hombre y la raza humana, más abajo vamos a tener a Dios. Dios está haciendo algo aquí. Nadie está apurado. Fíjense, mientras la ley leía, hay varios levitas que están explicando. El pueblo estaba tan interesado que nadie se movía de su lugar. Nadie estaba viendo la hora, nadie estaba preocupado, ¿qué voy a llegar? ¿Qué tengo que hacer cuando estaba en la casa? Todos estaban enfocados en la lectura que estaba haciendo la predicación. No es cualquier lectura. Estaban buscando el real significado, no era un estudio, era un exégesis, buscar el real sentido para traerle al pueblo el significado del texto, que al final es el texto, por mano de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, está la convicción que la palabra de Dios produce. Versículo 9. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Hermano querido, la palabra penetró profundamente en sus corazones. El pueblo lloraba descontroladamente, lamentándose al oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo. El predicador lo que tiene que hacer es poner el espejo delante del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se pueda ver tal cual es. Esa es la función. Es que la palabra de Dios nos revela tal como Dios nos ve. Y al encontrarse eso, se dieron cuenta de sus faltas, de sus pecados. Estaban con una profunda convicción de pecado. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Eso estaba pasando, estaban reconociendo su posición, su total corrupción. Se habían dado cuenta que Dios, este Dios a quien ofendimos, es santo. Y nosotros, pecadores frente a él. El corazón de estas personas ha sido traspasado por la palabra de Dios. Están llorando. En la mayoría de las iglesias actualmente no se predica para cosas así. No les gusta incomodar a la gente. No hay que hablarle cosas duras. No hay que hablar del infierno. No hay que hablar del pecado. No hay que hablar del juicio. Hermano, este grupo del pueblo del Señor, este pueblo que estaba uno parado ahí, escuchó esto y lo incomodó. Lo incomodó de tal manera que se postraron al suelo y lloraron por la maldad de su corazón. Versículo 10. También le dijeron, vayan y coman y tomen un buen vino. Compartan con el que no tiene nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes. ¿Cómo me gustaría estar en una iglesia? ¿Cómo me gustaría estar en un lugar donde el pastor tenga que decir, ya hermano, no sufran más, no lloren más? Ya Dios los perdonó. Eso es lo que pasaba aquí. Una y otra vez les tuvieron que decir, no lloren más. Cuando analizamos la predicación del apóstol Pedro, en Pentecostés, nos vamos a encontrar que el apóstol Pedro lo único que hace es citar las escrituras. Comienza con Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32, diciéndole, ustedes no están viendo borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía dada a Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Después se va al Salmo 32, versículo 11. Luego sigue al Salmo 16, versículo 10. Luego al Salmo 110, versículo 1. Escritura, escritura, escritura. Lo único que hizo Pedro fue citarle las escrituras. ¿Y sabe lo que provocó? Que Pedro no alcanzó a terminar su sermón y el pueblo, capítulo 2 de Hechos, versículo 36, sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Y al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermano, ¿qué debemos hacer? Le interrumpieron el sermón, hermano. ¿Y cómo sabemos que le interrumpieron el sermón? Porque cuando vamos al versículo 40 dice, y con muchas otras palabras les hablaba y les animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Siguió después predicando. Solo la palabra de Dios es capaz de confrontar al hombre y generar convicción de pecado. Eso es lo que hizo. Fíjense que dice, sintieron, esto lo estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, un profundo remordimiento en su corazón. Esta palabra que es sacada como remordimiento en griego es una palabra poderosa, es katanuxo. ¿Sabe lo que significa eso? Es lo que hacía el sacerdote antes de matar el animal, lo sacaba el cuello y lo degollaba, le cortaba el cuello. Eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios tomó su cuello y le pasó el cuchillo. Los mató, ya no hubo qué más hacer. Por eso es que ellos ¿qué hacemos ahora? Fue tal el convencimiento que ¿qué hacemos ahora? Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla de la palabra de Dios como una arma. Dice, la palabra de Dios es viva. La traducción más literal del griego sería viva, porque la palabra de Dios es. Lo primero que aparece en el griego es que la palabra es viva. Y cuando aparece en la oración esa primera palabra, quiere decir que la están destacando. Esto es lo importante. La palabra de Dios es viva y es la única que puede darle vida a los muertos. La palabra de Dios es vida, es la que puede transformar, es la que rompe nuestra fachada, es la que descubre nuestra maldad. El resto, hermanos amados, son como esos masajes ricos que recibimos por encimita de la piel, que nos dan algo de alegría, pero el otro día estamos apretados de nuevo todos. Solo la palabra de Dios es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra es eficaz. Cumple lo que tiene que hacer, cumple su propósito, es energética, está siempre actuando. Cumple el propósito. Eso lo dice Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual lo envié. La palabra de Dios es viva y eficaz. Se va a generar cambios. Además, dice, y es más cortante que espada de dos filos. Hermano, no hay versículo en la Biblia que sea romo. No hay versículo en nuestra Biblia que no tenga la capacidad de cortar cada capa de nuestro corazón hasta llegar a la profundidad misma, a sacar lo oculto, a sacar esos pensamientos ocultos, esas intenciones mezquinas y egoístas de nuestro corazón. Todo lo expone. Por eso dice que hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, que son las articulaciones, todo es expuesto delante de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es capaz de hacer eso. Y es poderosa para discernir. Hermano y hermana querida, es por la palabra de Dios que usted y yo vamos a ser juzgados, que la humanidad va a ser juzgada por la palabra de Dios. Frente al tribunal de Dios, no importa lo que la sociedad diga, no importa lo que la civilización diga, no importa los votos de la mayoría, lo único que va a importar es lo que dice su palabra. Y además, nos habla que Él logra penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, ni tú y yo nos podemos esconder de Él. Pero no solo habla de que todo está a la luz de Dios, sino que además
Solo a través de la palabra de Dios nosotros nos podemos reconocer a nosotros mismos. Solo a través de la palabra de Dios vamos a poder vernos claramente tal como somos. Luego sigue diciendo, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas. Aquí hay dos palabras griegas también, permítanme hablarles un poquito de ello. Desnudo, de donde sale la palabra gimnasio, gimnasta, porque los griegos, que eran los atletas de ese tiempo, no usaban ropa. La ropa les complicaba, hacían su deporte y todo lo hacían de una manera, con la menor cantidad de prendas, desnudo. Por eso es que usted ve cuando están estas estatuas, estos elementos de atletas, que están desnudos, eso es. Y descubiertos, que es otra palabra griega maravillosa, traqueolipso, de donde viene la palabra traqueostomía. ¿Qué significa? Mover la cabeza hacia atrás, exponer la garganta. Es cuando usted toma a su enemigo del cuello, de la garganta, o el animal de la garganta. ¿Para qué? Para matarlo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos deja sin defensa. Elimina todo lo que nosotros podamos hacer para matar nuestro orgullo, para matar nuestras creencias y para convencernos de nuestra realidad. Y además dice, ante los ojos de aquel que tenemos que rendir cuenta, solo la palabra de Dios es capaz de colocar en nuestro corazón esta real percepción de que vamos a tener que darle cuenta a un Dios todopoderoso y santo. Solo la palabra de Dios puede hacer esto. El doctor Spurgeon, Charles Spurgeon, pastor, dice, no hay avivamiento en ojos que estén secos. De manera que en los días de avivamiento la espada del Espíritu debe ser sacada. El que oye esta palabra es expuesto y puede verse a sí mismo como realmente es. Su cabeza es extendida, su cuello es expuesto, su conciencia es golpeada, su pecado es descubierto y hay lloro por el pecado. Y esto es lo que pasó, por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál es ese llanto? Bienaventurados los que lloran, los que auténticamente han llorado por descubrir, por reconocer su bancarrota espiritual, que no tienen nada que ofrecerle a Dios, que lo único que no tenemos es su misericordia. Porque ellos sí van a alcanzar el consuelo. ¿Qué pasa cuando se predica la palabra de Dios en un avivamiento? ¿Qué es lo que produce? Volvamos a Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Pero ahora vamos a los versículos 4 en adelante. Dice, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que predicó Jonás? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Versículo 5. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Todos los habitantes de Nínive creyeron al Señor, a Dios, y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja deberá probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, los hombres y los animales, que por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártense cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esto provoca una predicación con el poder de la palabra de Dios. Real convicción de pecado. Desde el rey hasta el animal, todos tuvieron que pedir perdón frente al Señor. Esto es lo que hace la correcta predicación de la palabra de Dios. Quiero terminar este mensaje, esta serie de el avivamiento, con una ilustración. Esto sucedió el 17 de febrero de 1739. Whitefield,
predicaba por primera vez al aire libre. Vinieron a escucharle hombres mineros con sus familias, muchos mineros con su familia, hombres duros, hombres de mal hablar, hombres de vidas duras, incrédulos, que solo podrían escuchar si estaban en ese lugar, ellos no iban a ir a una iglesia. Quien relata esto dice que sus caras y sus manos eran negras, producto de la tierra, de los residuos de tierra, barro y de productos mineros. Y estaban ahí escuchando. Y el pastor Whitefield dice lo siguiente: no tengo ninguna justicia que decirle de ustedes mismos. Y comienza a relatarles el evangelio. Ellos, dice el comentarista, estaban contentos de escuchar de un Salvador que recibía a publicanos, que llamaba a pecadores al arrepentimiento. El primer descubrimiento que ellos, que estos mineros, habían entendido el mensaje es que las lágrimas de sus ojos dejaban un surco en sus rostros. La tierra era limpiada por estas lágrimas y se veían dos surcos en sus mejillas, producto del arrepentimiento. Los que estaban con Wycliffe podían ver esto. Estos hombres cayeron tras ser convencidos de sus pecados. Lloraban al comprender que Cristo había ido a la cruz y sufrir por sus pecados y los tuyos, y que la puerta de la salvación estaba abierta para ellos. Corrieron a ese Cristo que había muerto en su lugar y habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Corrieron a Cristo y encontraron una puerta abierta para la salvación. Encontraron el perdón de sus pecados. Pero ninguno de ellos, mi hermano y mi hermana querida, entró por la puerta estrecha sin que esas mejillas tuvieran esos surcos blancos, producto de las lágrimas derramadas por el convencimiento de pecado. Si Dios va a traer un gran avivamiento a esta iglesia, entre los muchos aspectos que estos van a estar presentes, es la inmensa convicción de pecado que se produce en el corazón del pueblo de Dios, de aquellos que escuchan, que son expuestos a la verdad de la palabra de Dios, tal como lo dice Juan, capítulo 16, versículo 8 en adelante. Y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No hay avivamiento sin dolor en el corazón. No hay avivamiento sin encontrarse con Cristo cara a cara y nos haga reconocer nuestra condición. Le necesitamos profundamente y no tenemos nada que ofrecerle. Dios quiera que este avivamiento que hemos conversado estas 3 semanas se haga vivo y eficaz en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu palabra. Y por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es pedirte perdón. No hay nada que sea agradable de nosotros ante ti. No hay nada que podamos presentar delante de ti. Por eso es que viniste a ocupar nuestro lugar, Señor amado. Y por eso queremos pedirte, Señor, en tu infinita misericordia y soberanía, aviva nuestra iglesia para tu honra y para tu gloria. Háblanos con tu palabra, produce un cambio en nuestro corazón, que el poder de tu Espíritu Santo genere hombres y mujeres llenos de ti, capaces de transmitir este mensaje de salvación a todos aquellos que tú ya tienes preparado que lo escuchen. Padre amado, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y gracias por poner tus ojos en nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu evolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Sopla hoy, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Damos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu evolución. Que el cielo se parta en dos, danos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, sana al Rey de salvación, oh sana al Dios altísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios altísimo, oh sana. Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan.
Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.